Bueno, si acercamos una lupa a la pantalla para ver el precio de una acción segundo a segundo, no vemos la pura ley de la oferta y la demanda. Que va, para nada. Vemos caos, vemos estática, vemos lo que los matemáticos llaman ruido microestructural. Y hoy vamos a descubrir cómo ver a través de ese caos sin tocar ni un solo dato. Suena a magia, pero son matemáticas puras. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan y gracias por la curiosidad de siempre, para acompañarnos en esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento, verdaderamente fascinante y francamente bastante denso. Sí, es un texto con mucha enjundia. Se trata de un artículo académico del año 2022, escrito por María Elvira Mancino, Tommaso Mariotti y Giacomo Toscano. El título traducido sería algo así como «Normalidad asintótica para el estimador de volatilidad spot de Fourier en presencia de ruido microestructural». Toma ya. Solo el título ya asusta un poco, ¿verdad? A ver, impone. Y la misión de este análisis de hoy es desentrañar cómo medir la volatilidad instantánea en mercados financieros que operan a frecuencias vertiginosas. Hablamos de milisegundos. Pero tengo que adelantar algo a nuestra audiencia. Desde la primera página me he mostrado increíblemente escéptico ante la gran afirmación de este texto. Ya me imagino por dónde vas. Es que, a ver, los autores sostienen que su método, basado en series de Fourier, puede lograr resultados óptimos sin manipular los datos originales y sin hacer correcciones de sesgo. Y sinceramente, ¿Te parece una locura? me parece negligencia estadística. Plantear que se puede obtener una señal pura de un mar de datos sucios sin filtrarlos previamente, no sé. A ver, comprendo perfectamente ese escepticismo inicial. Es la reacción natural de cualquier profesional del análisis de datos. La industria financiera nos ha acostumbrado a limpiar, suavizar y preprocesar la información hasta la saciedad. Claro, a hacer chapa y pintura con los datos. Exacto. Entonces, la idea de tomar datos crudos, llenos de esa estática del mercado, para obtener una señal nítida, parece contraintuitiva a primera vista. Ya lo creo. Sin embargo, a lo largo de esta conversación vamos a desgranar cómo el enfoque de Fourier no ignora el problema. Lo aborda desde una dimensión completamente distinta, que es la elegancia de las frecuencias matemáticas. Vale. Prometo que veremos cómo este método hace magia, de forma demostrable, justo donde los métodos estadísticos tradicionales colapsan, o donde requieren intervenciones manuales que terminan distorsionando la realidad del mercado. Para nuestra audiencia, hablemos del espejismo de los datos de alta frecuencia. Venga. En las finanzas modernas existen dos grandes conceptos de variación. Por un lado, la volatilidad realizada, que sería como mirar el resumen de cuánto ha variado un precio al final del día. El trazo grueso. Eso es. Y por otro lado, tenemos la volatilidad spot, o instantánea, que intenta capturar la variación exacta en un microsegundo específico. Durante décadas, la teoría dictaba que tener datos tick by tick, es decir, un registro de cada transacción individual, sería el santo grial de las finanzas. Pero abrir ese cofre del tesoro trajo un problema monumental. El dichoso ruido microestructural. Un ruido que lo distorsiona todo, ¿sí? Cuando observamos el mercado a nivel macro, los precios parecen fluir con cierta lógica. Tienen una tendencia. Claro. Pero al hacer ese zoom extremo a la escala de milisegundos, nos encontramos con distorsiones causadas por la propia mecánica del mercado. Hablamos del rebote constante entre el precio de compra y el de venta, el famoso spread, bid-ask. Ya. Hablamos de milisegundos de retraso en la ejecución de las órdenes en los servidores o pequeñas asimetrías de información entre los algoritmos de trading. Todo esto inyecta una volatilidad artificial en los datos que no refleja para nada el valor real del activo. Para visualizarlo, imaginemos que intentamos medir la velocidad exacta de un coche deportivo. Si miramos el velocímetro cada milisegundo, mientras el coche conduce a toda velocidad por una calle empedrada, la aguja va a saltar de un lado a otro salvajemente. Es una analogía buenísima. Esa vibración constante oculta la velocidad real del vehículo. El empedrado de la calle es precisamente el ruido microestructural. Totalmente. Y llevando esa analogía al terreno de la econometría, el problema radica en las expectativas teóricas frente a la realidad cruda. A ver. En la teoría clásica de fijación de precios de activos, asumimos que los precios se mueven como un proceso continuo. Se utiliza un concepto que en matemáticas se conoce como semi-martingala. Vamos a detenernos un segundo en esa palabra, semi-martingala, porque suena a jerga de casino. Un poco, sí. Si no me equivoco, en términos muy llanos, describe un camino aleatorio pero que tiene una tendencia subyacente, como una persona que camina dando tumbos al azar pero que en general se dirige hacia su casa.
Es una forma muy visual de entenderlo, sí. La teoría asume ese paseo aleatorio continuo, pero la realidad de los datos a nivel de milisegundos es discreta. Ocurre a trompicones y está llena de baches. Como el empedrado. Exacto. Cuando los analistas intentan calcular la volatilidad instantánea tomando las diferencias de precios en intervalos tan minúsculos, el ruido no solo es una molestia de fondo. Domina por completo la señal. Totalmente. Si aplicas las matemáticas tradicionales a esos saltos de milisegundos, el cálculo te devuelve una falsa impresión de que el activo tiene una volatilidad infinita. Y es por eso que el estándar de la industria siempre ha sido, como decíamos antes, la chapa y pintura estadística. Claro. Basándome en la propia introducción del documento, existen métodos consagrados en la academia y en Wall Street. Por ejemplo, el submuestreo de 2 escalas propuesto por Su y Bostwick o el método de prepromedio de Figueroa y Wu. Los clásicos. Sí, el primero toma diferentes cuadrículas de tiempo y las superpone. Y el segundo, literalmente, promedia los datos locales para aplastar los picos de ruido. Ambos enfoques implican procesar previamente las observaciones de precios o aplicar correcciones matemáticas de sesgo muy agresivas. Es decir, asumen que el dato original está sucio, es defectuoso, y hay que limpiarlo antes de usarlo. Esa es la filosofía predominante, sí. Y aquí es donde lanzo mi crítica central a la premisa de este documento. ¿Cómo es posible que el estimador de Fourier, que fue propuesto originalmente por Maliavin y Mancino por allá en 2002, pretenda que no se necesite tocar los datos originales? Si el dato está sucio, hay que limpiarlo antes de meterlo en el modelo. Entiendo perfectamente la fricción conceptual que tienes. Pero la belleza del estimador de volatilidad spot de Fourier radica, precisamente, en que cambia el campo de batalla. ¿Cómo que cambia el campo de batalla? En lugar de mirar trozos de tiempo, que es donde el ruido se manifiesta como saltos bruscos e impredecibles, el método reconstruye la volatilidad como una expansión de series matemáticas. Transforma el problema del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Me pierdo un poco. Pensemos en un estudio de sonido profesional y un ecualizador de audio. Vale, me gusta por dónde va esto. Sigamos con la música. Imagina que tenemos una grabación de voz muy valiosa, pero con mucha estática de fondo. Vale. Los métodos tradicionales de los que hablabas intentarían cortar pequeños trozos de la cinta magnética o aplicar filtros destructivos que terminan alterando el tono de la voz original. El método de Fourier, en cambio, no necesita alterar la grabación original. Entonces, ¿qué hace? Analiza qué frecuencias corresponden a la voz humana y cuáles corresponden a la estática. Como el ruido microestructural financiero opera a frecuencias altísimas, análogas a un chirrido agudo constante, el método simplemente baja el volumen de esas frecuencias altas. O sea, apaga el canal del ruido. Exacto. La estática desaparece del cálculo y la señal pura se mantiene intacta, sin haber manipulado ni borrado un solo milisegundo del dato base. Cambiar la forma en la que escuchas la cinta, en lugar de cortar la cinta. Eso es. A ver, reconozco que matemáticamente es precioso, pero aislar frecuencias en una pizarra teórica es una cosa, hacerlo con la agresividad del mercado real es otra. Bueno, vamos a ver cómo se sostiene. Vamos a desempaquetar la matemática dura detrás de esto, específicamente la sección 3 y la sección 4 del documento, que abordan el teorema del límite central. Empecemos por el laboratorio ideal, la sección 3, donde no hay ruido. El escenario perfecto. Sí, el documento afina una teoría previa y demuestra que este estimador de Fourier alcanza una tasa de convergencia óptima de n elevado a un cuarto. Detengámonos en lo que significa esa tasa de convergencia, porque es el pulso vital de cualquier modelo estadístico. Vale. Nos indica qué tan rápido se acerca nuestro cálculo al valor real absoluto a medida que introducimos más datos, siendo n la cantidad de observaciones. Entendido. En un mundo utópico sin ruido microestructural, probar matemáticamente que el método de Fourier alcanza una convergencia de n a la 1/4 es un hito monumental. ¿Por qué exactamente? Porque demuestra formalmente que, bajo condiciones ideales, el enfoque de frecuencias compite en la misma liga que los estimadores matemáticos más avanzados. Consolida el trabajo que Mancino y Recchioni habían esbozado en 2015, pero llevándolo a su límite óptimo teórico. Ya. Pero claro, el mundo financiero no es una utopía. El empedrado siempre está ahí en la carretera. Tristemente sí. Y ahí entramos en la sección 4, que considero el verdadero corazón de nuestro debate. El teorema del límite central con ruido aditivo. Aquí la cosa se pone seria. Muy seria.
Porque aquí los autores afirman que el estimador alcanza la tasa óptima de convergencia de n elevado a un octavo. Pasar de un cuarto a un octavo significa que el modelo es más lento en encontrar la verdad. Digamos que es el impuesto que pagan por la existencia del ruido. Es una buena forma de llamarlo. Pero afirman que sigue siendo óptimo. ¿Y lo es? Lograr una convergencia de n a la 1 octavo bajo el asedio constante del ruido microestructural es el estándar de oro en econometría financiera de alta frecuencia. Ya veo. Y lo verdaderamente fascinante de las tripas de este documento es cómo el estimador logra esto, equilibrando 3 frecuencias fundamentales. A ver, cuéntame cuáles son. Primero tenemos n minúscula, que es simplemente el volumen total de observaciones de precios. Luego está n mayúscula, que actúa como la frecuencia de corte en la fórmula matemática de convolución. Vale, n minúscula y n mayúscula. Y finalmente m mayúscula, que es el número de coeficientes de Fourier que el algoritmo utiliza para hacer la inversión matemática y reconstruir, por fin, la volatilidad. Un momento. Frena ahí, porque aquí es donde mi escepticismo vuelve a encenderse y con fuerza. Dime. El documento indica explícitamente que, cuando hay ruido en el sistema, la solución de los autores es utilizar un valor de n mayúscula mucho más pequeño. Así es. Concretamente, del orden de la raíz cuadrada de n minúscula. Esto es muchísimo menor en comparación con el escenario sin ruido. A ver, si están forzando un valor de n más pequeño, están descartando frecuencias deliberadamente en la fórmula de convolución. Sí, se omiten. Están recortando información matemática. ¿No es eso hacer trampa? ¿Para nada? Es decir, me acabas de vender que no tocan la cinta original de audio, pero están eligiendo ignorar una gran parte de las matemáticas que generan esos datos. Es como si un contable decidiera ignorar los céntimos en un informe porque no le cuadra el balance general. Es una crítica sumamente aguda, lo admito. Pero el diablo está en los detalles de la fórmula. Si observamos la estructura interna de la ecuación, veremos que no es trampa, es un mecanismo de defensa natural del modelo. Mecanismo de defensa. Sí. La clave reside en los productos cruzados que emergen de la fórmula de convolución. Productos cruzados. Acláranos esto. Claro. Al calcular la varianza usando series de Fourier, el modelo multiplica las variaciones de precios entre sí en diferentes momentos del tiempo. Vale. Al forzar un n mayúscula más pequeño y omitir las altas frecuencias en la construcción de los coeficientes, esos productos cruzados actúan como unos auriculares con cancelación de ruido activa. Me gusta esa imagen. Sabemos que el ruido a corto plazo, esos pequeños rebotes de milisegundos en el spread de Bidask, tienen una media estadística de 0. Un milisegundo sube, al siguiente baja. Sí, la estática pura. Exacto. Al multiplicarse entre sí en estas ecuaciones, tienden a cancelarse mutuamente. Al no incluir las altas frecuencias, donde este rebote errático es predominante, el estimador simplemente deja que el ruido se aniquile a sí mismo por su propia estructura matemática. O sea, se anula solo. Eso es. No estás borrando datos del mercado, estás decidiendo no prestar atención a la franja del espectro donde la física del ruido destruye la información útil. Vale. Compro la teoría de la cancelación de ruido. Te la compro. Menos mal. Pero el papel lo aguanta todo. Vamos a ver cómo sobrevive esta arquitectura matemática cuando la sometemos a estrés extremo en el laboratorio informático. En la sección 3, los autores diseñan unas simulaciones bastante pesadas. Muy pesada, sí. Generan observaciones cada segundo, recreando días de mercado completos de 6 horas y media. Y no utilizan simuladores simples. Emplean 2 pesos pesados de la modelización. El modelo de volatilidad estocástica de un factor y el modelo de Heston. Exactamente, el SV1F y el archiconocido Heston. Y la elección de esos modelos no es casual, ojo. Supongo que no. El modelo de Heston es un pilar en la fijación de precios de opciones financieras avanzadas, porque introduce una realidad muy cruda. Asume que la volatilidad misma es volátil y que tiene una fuerte correlación con el precio del activo subyacente. Ya, le añade otra capa de complejidad realista. Claro. Por su parte, el SV1F es el campo de pruebas estándar de la industria. Lo interesante aquí es que no se limitaron a correr los modelos tal cual, sino que inyectaron ruido sintético aditivo en 3 niveles de agresividad diferentes. Ratios de señal ruido de 1, 2 y 3. Escenario absolutamente caótico, donde el ruido triplica a la señal real. Y en medio de ese caos de simulación, exploran cómo reaccionan los parámetros internos del modelo. Encuentran un hallazgo que a mí me pareció peleagudo.
El parámetro C, que es el engranaje que controla esa frecuencia de corte N de la que hablábamos antes, tiene que disminuir drásticamente a medida que el ruido aumenta. Así es. En cambio, el parámetro A, que controla la M, resulta ser una roca, sorprendentemente insensible al nivel de ruido. Totalmente inamovible. Y aquí veo un callejón sin salida práctico inmenso. A ver si me explico. Adelante. En el mundo real, en la mesa de un operador de bolsa, nadie sabe exactamente cuánto ruido hay en un martes cualquiera. La estática de hoy no es la de mañana. Desde luego que no. Si este parámetro C es tan exageradamente sensible a la cantidad de ruido presente, este estimador sería inútil en la práctica. Para calibrarlo manualmente, necesitarías saber de antemano la cantidad exacta de ruido que estás intentando filtrar. Claro, es la pesadilla del huevo y la gallina. Exacto. ¿Cómo filtro el ruido si necesito saber cuánto ruido hay para calibrar el filtro? Esa es la paradoja clásica que ha frenado la adopción masiva de muchos estimadores de alta frecuencia durante años. La tremenda sensibilidad a la calibración. Ya me imagino. Pero el documento no deja este problema en el aire. Ofrecen una salida verdaderamente ingeniosa. Plantean un método adaptativo totalmente inédito para calibrar los parámetros de forma autónoma, sin intervención humana. Espera, fíjate que al leer esa parte sobre el método adaptativo me vino algo a la cabeza. Cuéntame. Mencionan el uso del descenso de gradiente. Si no me equivoco, en inteligencia artificial y machine learning, el descenso de gradiente es como intentar bajar una montaña hacia un valle con los ojos vendados, dando pasitos cortos hacia donde notas que la pendiente baja más. Es una analogía perfecta. Pero están usando lógica algorítmica de optimización para calibrar una fórmula matemática pura de Fourier. Exactamente esa es la lógica. Han integrado un algoritmo de optimización dentro del estimador matemático. Vaya tela. En esta analogía, el valle profundo que los autores quieren encontrar a ciegas es el punto donde se minimiza una métrica muy específica, el error cuadrático medio integrado condicional, conocido en la literatura como C-MISE. El semise. Sí, que es básicamente el margen de error general de la estimación frente a la realidad. Este algoritmo ajusta las frecuencias N y M dinámicamente. ¿Y cómo sabe el algoritmo hacia dónde dar el paso en la montaña si está ciego? Estima la volatilidad integrada, la cuarticidad y la varianza del propio ruido, utilizando estimadores de Fourier preliminares basados en los mismos datos crudos que están entrando. Ah, entiendo. El sistema lee el mercado, evalúa su propia ceguera y se autocalibra milisegundo a milisegundo. O sea, utilizan versiones rudimentarias de Fourier para medir el entorno y así ajustar los engranajes finos del estimador final de Fourier. Eso es, Es como una muñeca rusa matemática de autooptimización. una matriosca de Fourier. Tengo que admitir que resolver el problema de la calibración de esta manera evita que el analista humano tenga que estar jugando a las adivinanzas cada mañana. Te quita un peso de encima brutal. Y viendo los resultados numéricos de las simulaciones, el rendimiento es espectacular. Pusieron a competir a Fourier contra el método de submuestreo de 2 escalas y el método de prepromedio que mencionamos al principio. Y Fourier aplastó a la competencia. Mostró un menor error en casi todas las métricas. Sin embargo, manteniendo mi papel de auditor crítico, Que no decaiga. noté un detalle en las tablas. La brecha de rendimiento a favor de Fourier se estrecha drásticamente en los escenarios donde el ruido es extremo, en ese ratio de 3-1 que hablábamos. Es cierto. Sigue ganando, sí, pero la victoria pasa de ser una goleada a un empate técnico cuando el caos es máximo. Es una lectura muy precisa de los datos. Cuando el ruido microestructural alcanza esos niveles tan extremos, ahogando la señal en una proporción de 3-1, todos los estimadores, sin excepción, sufren muchísimo. Lógico. En esos entornos tan hostiles, el método de prepromedio de Figueroa y Wu recorta distancias y se acerca al rendimiento de Fourier. ¿Y por qué ocurre eso justo ahí? Porque el prepromedio está diseñado por pura fuerza bruta para aplastar curvas extremadamente ruidosas mediante la promediación local masiva de datos vecinos. Aplastan la curva a martillazos. Literalmente. Sin embargo, el gran mérito de Fourier es que logra mantener esa ligera ventaja competitiva o igualar al mejor método de fuerza bruta sin haber tenido que destruir o promediar la pureza de la serie temporal original. Consigue lo mismo o más, pero siendo mucho más elegante con los datos. Exactamente. Bien, la teoría es sólida, y el simulador informático le da la razón a los autores. Sí. Pero saquemos esto del entorno académico y llevémoslo a la prueba de fuego de la sección 4, el mundo real. El campo de batalla definitivo. Los autores sometieron su modelo a datos reales del índice S&P 500, operando segundo a segundo durante los meses de marzo y abril de 2018.
Ujú. Hay que mencionar que el diseño del estudio empírico requirió cierta limpieza quirúrgica antes de empezar. Unos ajustes necesarios, sí. Utilizaron el test estadístico de Lee y Maitland para identificar y excluir los días donde hubo saltos de precios anormales, como ocurrió el 14 de marzo. También eliminaron de la ecuación los retornos nocturnos. Esa limpieza perimetral era absolutamente innegociable para la validez del experimento. Porque innegociable. Porque el método de Fourier, en las condiciones teóricas probadas en este artículo, asume que el proceso subyacente de la varianza es continuo durante la ventana de observación. Vale. ¿Y la noche rompe eso? Claro, los mercados en la vida real cierran por la tarde y abren a la mañana siguiente. Durante esa noche pueden ocurrir eventos macroeconómicos mundiales. Sí, un tuit de un presidente o una noticia en Asia. Exacto. Cuando la campana suena en Wall Street por la mañana, el precio puede abrir con un salto masivo respecto al cierre anterior. Ese hueco en el precio rompe la continuidad matemática. Tiene sentido. Al excluir esos saltos y los retornos nocturnos, aislaron el comportamiento continuo intradía para poder hacer la validación empírica definitiva. Que consistía en reconstruir la ruta de la volatilidad en intervalos de 5 minutos a lo largo de toda la sesión. Eso es. Reconstruir la volatilidad cada 5 minutos. Pero, a ver, ¿y cómo sabemos a ciencia cierta que esa reconstrucción es correcta? Si no tenemos las respuestas al final del libro para comparar. ¿No sabemos cuál era la volatilidad real? Es una excelente pregunta. Se sabe mediante una propiedad fascinante de la estadística financiera. Cuéntame. Si el estimador de Fourier es verdaderamente exacto y está capturando la volatilidad instantánea real, podemos hacer una prueba inversa. A ver. Tomamos los retornos de los precios del S&P 500 y los estandarizamos, dividiéndolos por la volatilidad que el modelo de Fourier acaba de estimar. Vale, hacemos esa división. Si el modelo es perfecto, el resultado de esa división debería despojar a los precios de toda su estructura temporal y dejarnos con pura aleatoriedad estadística blanca. ¿Y eso visualmente cómo se traduce? En términos visuales, si graficamos esos rendimientos estandarizados, deberían formar la figura más famosa de toda la estadística. Una distribución normal estándar. La campana de Gauss. Exacto. Una campana de Gauss perfecta. Si el estimador de Fourier hubiera fallado o si el ruido microestructural se hubiera colado en los cálculos, esa campana saldría deformada, inclinada hacia un lado o con las colas muy gruesas. Y aquí es donde, formalmente, tengo que abandonar mi escepticismo inicial y rendirme ante los resultados del documento. ¿Te han convencido? Totalmente. Los autores revelan el test de Harke-Vera, que es como la prueba del polígrafo para saber si una muestra de datos dibuja realmente esa campana de Gauss perfecta. ¿Y los resultados fueron? Casi espeluznantemente precisos. El valor P promedio de las pruebas fue de 0,374. Un número altísimo para este tipo de tests. Sí. Lo que en estadística significa que la hipótesis nula de normalidad nunca fue rechazada a ningún nivel de significancia estándar. Es un triunfo. Pero es que los números internos son aún más reveladores. Fíjate, la campana ideal debe estar centrada exactamente en el 0. Pues el método arrojó una media de menos 0,005. ¡Clavado! La dispersión ideal exige una varianza de exactamente 1. El método logró 1,008. Increíble. Y el gran final, la kurtosis, que mide qué tan puntiaguda y esbelta es la campana, y exige un número de exactamente 3 para ser considerada perfecta. El resultado del estimador de Fourier con datos reales del S&P 500. 2,940. 2,940. Rozando la perfección matemática absoluta. Espectacular. El enfoque de no manipular los datos originales, sino simplemente observarlos a través de la lente de frecuencias, funciona de manera apabullante, tanto en las pizarras de la universidad como en los servidores de alta latencia de Wall Street. Es una victoria empírica indiscutible que cierra el círculo de la investigación. La prueba de Harke-Vera confirma, sin lugar a dudas, que el ruido microestructural fue filtrado con éxito de los datos del S&P 500. Y sin que la señal vital sufriera daños. Claro, esa campana de Gauss casi perfecta es la prueba irrefutable de que el estimador no solo lidia con la estática, sino que logra capturar la verdadera esencia del pulso del mercado. Bueno, vamos llegando al final de nuestro análisis. Para consolidar todo lo que hemos explorado hoy, hagamos un bloque de conclusiones claras y estructuremos los aprendizajes clave de esta inmersión profunda. Me parece perfecto. Primero, hemos visto que el ruido microestructural, generado por fricciones como el rebote del bid-ask, es el gran enemigo de los datos financieros de alta frecuencia.
distorsiona la realidad y hace que el mercado parezca infinitamente volátil si se mide ingenuamente a nivel de milisegundos. Ese sería el punto 1, sin duda. Segundo, a diferencia de los métodos tradicionales que asumen que hay que alterar, suavizar y limpiar previamente los datos para corregir este caos, el estimador de Fourier utiliza el análisis de frecuencias matemáticas para aislar la señal pura. Demostrando que logra esa tasa óptima de convergencia estadística incluso bajo el asedio de ruido aditivo. Exacto. Tercero, descubrimos que la barrera histórica de este método, que era la casi imposible tarea de calibrar manualmente sus parámetros según el nivel de ruido diario, ha sido resuelta magistralmente. Gracias a ese novedoso método adaptativo. Así es. Utilizando la lógica de descenso de gradiente, el sistema calibra sus propias frecuencias sobre la marcha, midiendo el entorno de forma autónoma. Una genialidad. Y cuarto y último, la teoría sobrevive brillantemente al contacto con el mundo real. Las pruebas empíricas con datos segundo a segundo del S&P 500 demostraron mediante la reconstrucción de esa campana de Gauss casi perfecta que las series de Fourier son excepcionalmente precisas para capturar la volatilidad instantánea. En el salvaje mundo del trading. Es una síntesis perfecta del recorrido que hemos hecho hoy. Gracias. Y si conectamos toda esta abrumadora matemática moderna con una perspectiva más amplia, me gustaría proponer una reflexión final a nuestra audiencia. Adelante. Somos todo oídos. Las series de Fourier no nacieron en un banco de inversión. Fueron desarrolladas a principios del siglo XIX por el matemático y físico francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, con un propósito radicalmente distinto: ¿Cuál era? entender cómo se propagaba el calor a través de las placas de metal. Era un intento de descifrar una ley física de la naturaleza. Fíjate tú, de las placas de metal a Wall Street. Resulta fascinante, casi poético, pensar que hoy, más de 200 años después, esas exactas mismas ecuaciones son la llave para aislar la señal del ruido ensordecedor en los algoritmos de bolsa. Y lo logran sin alterar un ápice la realidad cruda del dato original. Es alucinante. Y esto plantea una pregunta ineludible. Si podemos encontrar un orden matemático tan pulcro dentro del caos financiero simplemente cambiando la frecuencia con la que observamos el problema, Sí. ¿en qué otros aspectos caóticos de nuestra sociedad o de nuestras propias vidas estamos intentando desesperadamente corregir, sesgar o manipular la información, en lugar de tener la paciencia de observarla a través de la lente adecuada? Qué formidable reflexión para poner el broche final. A veces, la solución a un problema aparentemente indescifrable no es intentar cambiar la realidad para que encaje en nuestros modelos, sino cambiar la forma en la que la escuchamos. Eso es. Despedimos este programa agradeciendo inmensamente a quienes nos escuchan por acompañarnos a través de este intrincado, pero profundamente revelador, viaje analítico. Ha sido un auténtico placer desgranar esto juntos. Celebramos enormemente compartir esta curiosidad incansable y el puro placer intelectual de aprender algo nuevo y desafiante. Invitamos a nuestra audiencia a que sigan explorando los matices ocultos del mundo de la información con nosotros. Hasta la próxima inmersión. ¡Hasta pronto!